temas sociales. Así que nos da mucho gusto tener con nosotros, Tony, a William Pleites, siempre le decimos William William con con M. M, William Pleites. Él es el director ejecutivo de Fomilenio 2 en el país. Bienvenido, William, qué bueno poder conversar contigo en persona. Oh, gracias, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Es Buenos un gusto días. estar con ustedes nuevamente. Qué bueno. Y también nos acompaña Preston Winter, director residente de país de la Corporación Reto del Milenio, la MSC. Preston, qué bueno tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y es que, bueno, vimos entrega de obras la semana pasada. Nosotros, Diana Verónica y Tony, le hemos dado seguimiento pues, al tema de Fomilenio 2 desde que esto arrancó. Ha sido complicado por la pandemia y al igual que en muchos proyectos en otros ámbitos. Y se han tenido que hacer ajustes para que esto continúe, ¿verdad? Porque Fomilenio o la Corporación Reto del Milenio tiene fechas concretas. Lo bueno es que ha habido flexibilidad siguiendo los pasos correspondientes y es así como hoy estamos, que están finalizándose obras. La última vez que conversamos, y por cierto, Preston dijo, yo quiero también estar en esa entrevista, William, era para aclarar de que Fomilenio 2 había continuado hasta el 30 de abril, es decir, hasta el 30 de este mes. Hoy por hoy, ¿en qué situación nos encontramos? Porque también lo vimos los últimos días en la Asamblea Legislativa pidiendo la creación de un nuevo ente que le pueda dar continuidad a lo que hace falta y poder terminar de utilizar o de utilizar, utilizar los fondos completos de Fomilenio 2. ¿Quién quiere empezar? Bueno, básicamente nos encontramos, Diana Verónica, en la etapa final de implementación de más de 100 intervenciones que estaban incorporadas dentro de los 3 proyectos. Corresponden básicamente a 7 proyectos de infraestructura. Estamos por finalizar los recintos fronterizos de El Amatillo y de Anguiatú, el bypass Claudia Lars. Tenemos también las plantas de tratamiento de El Zonte y de Nejapa. Bueno, estamos también con un sistema de tratamiento de aguas residuales y fortalecimiento del sistema de agua potable en la cooperativa San Carlos. Y bueno, también en El Zonte teníamos un fortalecimiento del sistema de agua potable. Entonces, en eso es que básicamente estamos, ¿verdad? Tuvimos 2 circunstancias, llamémosle así, muy particulares. La primera, que era inédita a nivel mundial, ¿verdad? Que la pandemia nos obligó a paralizar aproximadamente 4 meses, más de 4 meses, con el ingrediente que adicionalmente tuvimos que reiniciar las obras ya con protocolos distintos. Obviamente no pudimos retomar los niveles de productividad que teníamos cuando las obras se pararon. Y eso es lo que nos ha generado, lo que nos generó pues un primer, llamémosle así, un primer atraso. Desfase. Es un desfase, ¿verdad? Que para nosotros era como muy particular porque quizá éramos el convenio que estaba uno de los 2 que estaba en etapa final ya, ¿verdad? En el último año de implementación cuando inició la pandemia. Igual que todos los demás convenios hicimos gestiones para ver si era posible que nos otorgaran una prórroga. Lamentablemente llegó la fecha de finalización de la prórroga y no lo obtuvimos. Hay todo un proceso político ahí de por medio. Hicimos gestiones, ¿verdad? De todas maneras para ver si era posible que se nos pudiera otorgar un reembolso, ¿verdad? En función pues de la elegibilidad de algunos gastos que han sido financiados con recursos nacionales de la contrapartida para ver si era posible que fueran reconocidos, ¿verdad? Por parte de MSC. Y al mismo tiempo pues se nos presentó el problemita de la colocación, ¿verdad? De los fondos de contrapartida que nos llevó también en el mes de diciembre a paralizar 4 proyectos que son también los que nos han llevado a esta situación. Felizmente pues estamos, como digo, en la etapa final. El gobierno de El Salvador puso los recursos complementarios que eran necesarios. Claro, MSC hizo lo propio cuando también de manera inédita extendió la fecha de cierre del programa del 7 de enero al 30 de abril y ahora pues estamos gestionando la transformación de Fomilenio 2 en la entidad del Milenio para poder contar con una entidad que opere con la misma normativa que Fomilenio 2 y que nos permita finalizar las obras sin tener que modificar los contratos. Ok, Preston, entonces esto es algo inédito, ¿verdad? Que termine Fomilenio 2, pero que con los fondos que quedan se cree esta nueva instancia. ¿Cómo se llama la instancia? Entidad del Milenio. Entidad del Milenio. Cuéntanos. Sí, bueno, siempre hemos tenido
esperanza, digamos, de poder terminar los proyectos completamente a 100%. Obviamente la pandemia sí nos presentó un desafío muy grande y por eso hemos llevado varios ajustes y cambios a la programación del tiempo y también viendo lo que se puede hacer con fondos del gobierno que restan, y también nos apoyó mucho un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para poder seguir trabajando en las obras que se pararon en diciembre. Entonces, para mí, para MSC y el gobierno de Estados Unidos, estamos muy satisfechos con el progreso que hemos tenido hasta la fecha. Creemos que sí van a terminar los proyectos, e incluso hay algunos nuevos proyectitos, digamos, adicionales que lo van a agregar para mejorar el impacto de los proyectos de infraestructura, como la semana pasada que inauguramos o fuimos para la primera piedra, digamos, de un bypass, o no un bypass, paso de nivel. Paso de desnivel allí en Comalapa, cerca de Pato Canales. Esto no estaba contemplado. Ese es nuevo, ¿verdad? Ese lo incorporaron. De hecho, esas obras, cuando se comenzó a conversar sobre la intervención, se había planteado la posibilidad, ¿verdad? Pero cuando se hicieron los presupuestos y los cálculos que se tienen que hacer para justificar una intervención, como en este caso una tasa interna de retorno económico, se dijo, miren, esto es una obra que cada vez es más necesaria, pero quizá todavía no es el momento de hacerla, y sobre todo porque no se contaba con los recursos. Ahora, como consecuencia del convenio con el Ministerio de Obras Públicas, que permitió pues que 57.5 millones que habían en el presupuesto pudieran ser utilizados, entonces se dijo, miren, en realidad esta es una obra que se puede hacer. Además, quiero decir que nosotros habíamos previsto que el nivel de desembolso con el que íbamos a cerrar era menor que con el que realmente cerramos, y eso nos permitió liberar algunos recursos. Entonces, con el ministerio dijimos, miren, hay dos obras que se pueden hacer que mejorarían la eficacia de las intervenciones, ¿verdad? Una era este paso a desnivel, que como digo, ya había sido considerado como posible. Cuando se estuvieron viendo la posibilidad de los proyectos. Lo que pasa es que quedó fuera porque no habían fondos. Quedó fuera porque no habían fondos. Al liberarse estos fondos se dijo, bueno, esta es una primera obra. Bueno, y es como uno lo ve cuando pasa por la zona, comprende por qué es que es necesaria. Porque ciertamente, aunque el tráfico no sea todavía tan fuerte, venir precisamente con ¿cómo se llama? Con transporte de carga del litoral, ¿verdad? Y por la zona de San Luis Talpa, y entrar por el Pato Canales y tener que atravesarse la carretera al aeropuerto para poder seguir con la carretera del litoral, en realidad es altamente peligroso. Entonces, en este caso, lo que se haría pues es un paso a desnivel que permitiría no interrumpir ¿cómo se llama? La trayectoria hacia el aeropuerto, y hacer prácticamente en la parte de abajo una rotonda, y de esa manera pues poder distribuir sin mayor dificultad el tráfico. Estamos hablando sobre Comalapa, ¿verdad? Sobre Comalapa, es decir, sobre Comalapa y la unión de la carretera del Pato Canales con el litoral, o sea, ahí estaría en esa intersección. Algo similar sería una intervención que se haría o se va a hacer, ¿verdad?, entre la carretera que viene de Quesaltepeque y que continuaría con el Boulevard Claudia Lars, ¿verdad?, en la intersección en la calle San Salvador Santa Ana. Entonces, donde a cada rato hay accidentes de tránsito. Donde a cada rato hay accidentes. Originalmente nosotros habíamos previsto solamente una rotonda, y de nuevo, como consecuencia de la liberación de estos recursos, ahora va a haber un paso a desnivel, de manera tal pues que el tráfico no sea interrumpido, y ahí sí los niveles de seguridad se van a aumentar. Obviamente ese paso a desnivel, desde el punto de vista de los niveles de tráfico, ya era como mucho más urgente, ¿verdad?, con relación al otro. Okay. Sí, o sea, sí, ahí siempre hay un payasito. Bueno, la vez pasada murió un payasito. De hecho, atropellaron, sí. Exacto. Por eso decía, a donde a cada rato hay accidentes de tránsito, y en donde seguido se pierden vidas. Y es desnivel, también paso a desnivel el que va a haber. Y abajo una rotonda, decía. Básicamente lo mismo que hay en Pato Canales. Es una solución similar. La idea básicamente pues que dependiendo hacia dónde vayan, la primera es mantener a un nivel más alto lo que sería la carretera por donde hay mayores niveles de tráfico, ¿verdad?
Entonces, y que en la parte de abajo, como digo, se genere como la distribución, ¿verdad? Para saber si ¿Para un dónde medio de agarro? transporte Ajá. va para Santa Ana, va para San Salvador, ¿verdad? O si no, sigue recto, pues, si va para Sonsonate, a tomar el Boulevard Claudia Larza. Ok, Preston, a mí me llama la atención algo y yo quisiera recalcarlo. El buen manejo de Fomilenio 2, y quisiera que me lo confirmara, mejor dicho, el buen manejo de Fomilenio 2 es lo que está permitiendo que estos fondos que falta utilizar como parte de la donación que hace Fomilenio 2 puedan utilizarse en nuevos proyectos. ¿Es así? Sí, bueno, el mayor propósito de esta gestión es siempre para asegurarnos que los proyectos que ya están en proceso van a terminar bien, que Fomilenio va a tener los recursos necesarios para administrar y supervisar los proyectos. Pero sí, alguna manera sí también se puede generar otros proyectos adicionales que se puede hacer. Como estos dos de pasos a desnivel que están hablando. Sí, mira, al inicio el gobierno de El Salvador prometió ¿Acompañar? Sí, acompañar con $88 millones. Al final, con la pandemia, con algunos aumentos de costos y también con la falta de ejecución de los fondos MSC por tema de tiempo, porque no pudimos seguir por los 5 años. Sí llegaron a ser como 125 por ahí millones. Entonces fue un monto mayor a lo que había comprometido el gobierno con MSC al inicio de los proyectos. Ya. Entonces ahorita estamos viendo que como ya pusieron ese monto adicional, nosotros queremos colaborar y agregar o reembolsar, digamos, un monto también para apoyar la finalización de lo que está proyectos pendiente de ejecutar. Preston, siempre es importante cómo quedamos retratados como país ante organismos como la MSC. Es decir, que cómo vamos a quedar al final como pueblo, como gobierno. Se hizo con todo y todos los problemas, digamos, ha sido positivo, porque en algún momento se habló de ser elegibles a un tercer Fomilenio. Al final eso se descartó porque no entiendo que o sea, no es que no seamos elegibles, es que no hay un proyecto de Fomilenio 3, no existe, es lo que yo entiendo. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, MSC solamente lleva un poco más de 15 años, 16 años de existencia. Entonces, realmente no hemos tenido tiempo para otorgar un tercer Fomilenio o programa a cualquier país. Entonces, ningún país en el mundo ha tenido un tercer programa y siempre estamos trabajando para ver qué viene después, para nuestros programas en el mundo. Entonces, ahorita también queremos siempre tener una colaboración con el gobierno y con los diferentes participantes en la sociedad civil para ver qué puede hacer MSC para continuar nuestra colaboración, pero siempre lleva un proceso. MSC no es una agencia de gobierno estadounidense que pueda siempre actuar como la misma mes o día, digamos, que no es un proceso rápido, lleva sus momentos, sus tiempos. Y entonces en eso, y William seguramente va a hablar de esto, que vamos siempre a colaborar, a conversar y ver qué se puede hacer después. Pero sí, dentro de los más de 14 años o 15 años tal vez de vida de Fomilenio 1 y 2, hemos tenido una excelente relación y siempre hemos tenido confianza en la capacidad de Fomilenio y la gente ahí, los expertos, los profesionales que han hecho un trabajo excelente. Entonces, eso sí tiene mucho peso en cuanto a la posibilidad de tener otro
programa en el futuro, pero más importante para mí es que también el país se puede aprovechar de esa capacidad en el futuro, si sea de FOMLENIO, de MSC o tal vez otro donante, otro programa que también se puede aprovechar de la experiencia. ¿Cómo quedamos retratados ante la MSC como país, William, después de FOMILENIO 2? Bueno, yo diría que en primer lugar le preguntaba antes de iniciar el programa a Preston cuál era más o menos el promedio de implementación que se tenía en todos los programas, ¿verdad?, financiados por la Corporación Reto del Milenio, y él me decía que era aproximadamente un 90%, ¿verdad? O sea que el 10% de los recursos, de alguna manera, por distintas razones no se implementan, ¿verdad? Y esos recursos, como decía, por la normativa de la Corporación Reto del Milenio se pierden. Nosotros habíamos implementado, a pesar de la pandemia, el 94% de los recursos. En el caso de FOMILENIO 1, si mal no me recuerdo, se implementó como el 98%, un poquito más del 98%, o sea que estamos bien arriba pues del promedio a nivel mundial. Entonces, si ya como consecuencia pues de todas estas gestiones que se han hecho, podríamos nosotros llegar a implementar más del alrededor del 99%, es más del 99% probablemente del total de recursos. Eso básicamente ya es considerado en MSC como una implementación exitosa, sobre todo no solamente porque se ha alcanzado ese nivel de desembolsos, sino porque se han finalizado las obras, las intervenciones, ¿verdad?, que se establecieron. Eso, decíamos, es un elemento central para poder ser exitoso en una eventual gestión adicional para un tercer convenio. Ahora, para ese tercer convenio hay como 3 elementos importantes. Lo primero, haber finalizado exitosamente el convenio anterior, ¿verdad? En segundo lugar, es importante también cumplir, ¿verdad?, con el tablero de indicadores que establece MSC, que son 20, de los cuales hay que cumplir 10 y hay 3 de cumplimiento obligatorio, o en los cuales inclusive pues, o sea, los países demuestren que están haciendo esfuerzos importantes, ¿verdad?, por superarlos, porque muchos de esos indicadores tienen como particularidad que no se mueven de la noche a la mañana. O sea, por ejemplo, el indicador de percepción de control de la corrupción, lo que puede estar ocurriendo hoy, por ejemplo, puede hacer que tenga incidencia 2 o 3 años más tarde. Entonces, y eso es importante de tenerlo en cuenta. O sea, es posible, por ejemplo, que un país por otra parte, no sé, ¿verdad? Estoy pensando en el mismo El Salvador, que cuando ocurrieron, por ejemplo, algunos de los casos más emblemáticos de corrupción, el país, sin embargo, reportaba que aprobaba ese indicador, porque prácticamente el impacto que se tuvo dentro de los diferentes subindicadores que se utilizan para construir este indicador, pues obviamente es hasta que los casos se judicializan o que comienzan a salir en público y que comienza de alguna manera pues a incidir, ¿verdad?, en el valor del mismo. De manera tal pues que MSC extraordinariamente podría considerar, ¿verdad?, conceder inclusive un tercer convenio, siempre y cuando los países demuestren que definitivamente tienen un compromiso firme por mejorar esos indicadores, ¿verdad?, que están en una situación de incumplimiento. Y el tercero, por supuesto, es tener una propuesta que nosotros sí creemos que en el caso de El Salvador vale la pena comenzar a elaborarla unilateralmente. No hay que olvidar que aunque los fondos de cooperación de MSC están dirigidos básicamente a los países de renta baja y renta media baja, en América Latina son pocos los países que somos de renta media baja. El Salvador es uno de ellos, con el ingrediente que junto con Honduras y Nicaragua también tenemos vínculos de diferente naturaleza con Estados Unidos. El más conocido de todos está relacionado con el tema migratorio, pero tiene que ver migraciones, remesas, comercio internacional, los flujos de importación y exportación con Estados Unidos son muy fuertes, inversión extranjera directa y por supuesto toda la cooperación que hay en materia de combate al crimen organizado. Y también, por ejemplo, todo el tema de la gestión ambiental, que también es bien importante dentro de la agenda de cooperación de Estados Unidos. Esto nos lleva a hacer reflexión sobre los últimos acontecimientos de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador, porque ya lo decía William, tenemos que cumplir indicadores. Los países a los cuales se les puede adjudicar un proyecto de FOMILENIO tienen que cumplir con estos 10 indicadores, unos en mayor medida que otros. Y en la nueva administración, aunque estos son fondos, entendemos
entendemos, del Congreso, aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, la Corporación Reto del Milenio, el presidente Joe Biden ha sido muy claro en que el combate a la corrupción, la transparencia en los gobiernos va a ser vital para el acompañamiento. En ese sentido, si quisiéramos ser beneficiarios de un Fomilenio 3, porque ustedes pueden limitarse a ese tema, que debería de estar pasando en nuestro país, Preston, para efectos de que en realidad pudiésemos ser ganadores, ¿verdad? O adjudicadores de un nuevo Fomilenio. Bueno, gracias. Sí, bueno, en la fundación de MSC como agencia de gobierno estadounidense, siempre pensaba en que el apoyo de Estados Unidos en cuanto a dinero, a fondos, a otros países, se debe basarse en el buen manejo o gestión gubernamental. Entonces, siempre hemos visto que, y por eso tenemos la tabla de indicadores, por eso tenemos siempre una relación con diferentes actores, sectores en el país, pero lo más importante es que los gobiernos ya están mostrando una buena gestión, y siempre con transparencia, con buen manejo de sus recursos propios como país, y que MSC luego puede venir y acompañarles en otro mecanismo, digamos, con otros fondos y para mejorar la situación aún así. Entonces, Hoy por hoy entonces se está viendo bien a El Salvador de la Corporación Reto del Milenio. ¿Se está viendo como un país que cumple con estos parámetros? Bueno, como ya habló William, siempre hay mejoras que se puede hacer. Entonces, en este caso, sí hay que ver la tabla de indicadores, todo eso. Yo creo que hay muchas cosas que han mejorado en los últimos años, y también siempre hay desafíos y logros que todavía se puede hacer. Entonces, incluso en nuestro país, en Estados Unidos, siempre estamos buscando cómo mejorar la gobernanza, la transparencia, porque aún no hemos logrado totalmente ese meta. Entonces, sí creemos que hay logro, hay mejoras, y también se puede hacer otros cambios o mejoras necesarias para mejorar la situación de todo eso, sí. Okay. Bueno, vamos a ver, ya vino el desayuno de San Martín. Ya se hizo presente Diana San Martín. Verónica y Preston, bueno, yo no sé quién me está hablando, discúlpenme. No es la hora. No es la hora, estoy al aire. Son ya las 8 de la mañana con 32 minutos y Preston por primera vez va a desayunar San Martín aquí con nosotros. Por lo menos aquí William ya había vivido la experiencia, así que vamos a compartir los alimentos. Esto vino gracias a Línea Rosa. Así es, bueno, y le invitamos a que disfruten San Martín en cualquiera de sus sucursales. Pueden ir a Santa Elena, al Centro de Compras El Paseo, Multiplaza, Metrocentro San Salvador, Merliot, Metrocentro Lourdes, Las Azaleas y su más reciente sucursal en la Estación del Casco. También, como decía Tony, agradecemos a Línea Rosa, es un servicio de transporte conducido para mujeres y conducido por mujeres, de manera que le da confianza, tranquilidad y seguridad. 2207-2132-6200-4491 y Línea Rosa Delivery 7697-9869. Hoy estamos conversando sobre los avances de Fomilenio 2 en el país. Desayunamos y regresamos.